Loué soit Dieu. Du ciel est Dieu. Tous sont ses serviteurs et tous dépendent de son commandement. Oh Dios, refresca y alegra mi espíritu, purifica mi corazón, ilumina mis poderes. Dejo todos mis asuntos en tus manos. Tú eres mi guía y mi refugio. Ya no estaré triste ni afligido, seré un ser feliz y alegre. Oh Dios, ya no estaré lleno de ansiedad, ni dejaré que las aflicciones me atormenten, ni persistiré en las cosas desagradables de la vida. Oh Dios, tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí mismo. A ti me consagro, oh Señor. María Gabriela, ¿quiere hacer una oración? Estás con el micrófono. Una oración de protección de baja. Ordena para mí, oh mi Señor, y para aquellos que creen en ti, lo que consideres sea mejor para nosotros, tal como ha sido establecido en el libro madre, pues la palma de tu mano pues en la palma de tu mano que sostienes las medidas dádivas descienden incesantemente sobre quienes aprecian tu amor, y los maravillosos signos de tus bondades celestiales son ampliamente esparcidos entre aquellos quienes reconocen tu unidad divina. Confiamos a tu cuidado todo cuanto has destinado para nosotros, y te imploramos nos concedas todo el bien que tu conocimiento hace. Protégeme, oh mi Señor, de todo mal, que tu omnisciencia perciba, pues no existe poder ni fortaleza salvo en ti. No hay triunfo porque no emane de tu presencia, del que solo tú puedes convocar. Todo lo que no es real, no será. No existe poder ni fortaleza salvo en Dios, el más exaltado, el más poderoso. Perdón, una oración de grito. Muchas gracias a todos por su participación en esta devocional. Y de acuerdo al programa para hoy, y aprovechando de que tenemos invitados desde hace algunos meses por acá, vamos a aprovechar, porque tenemos la fortuna de tener acá, aparte de la familia Masrur, a Tiago hoy día, y Tiago hoy día nos va a ofrecer un tema al cual accedió gustoso a participar, que tiene que ver con el enfoque Bahá'í sobre la política. A propósito de tanta cosa que hay hoy día en los medios, y insertos, sobre todo el tema del Senado, los diputados, que esto, que lo otro, de alguna manera cuesta abstraerse un poco de lo que está pasando, ¿ya? Pero también hay un enfoque Bahá'í, hay una posición Bahá'í que nosotros debemos manejar, así que quiero dejar con usted entonces a Tiago para que desarrolle su tema y podamos participar también. Tiago, por favor.
Muy bien, alaba para todos, ya que estamos en comunidad, creo que voy a poder darle un enfoque más de conversación hacia nuestros asuntos. La presentación es apta y adaptable a todo público, pero si estamos únicamente entre bajáis, entonces de repente podemos profundizar algunas áreas más y discutirlas. Les pido que si se dan cuenta de que el sonido no está funcionando bien, si se está cayendo la señal, me avisen, repetimos, no hay ningún problema. Si se están cansando y se está alargando mucho, también me avisan y voy saltando puntos y avanzamos más rápido. Si al contrario quieren que profundicemos algún detalle, algún aspecto, que conversemos un poquito más, también pregunten, avisen, lo hacemos participativo en la medida de lo posible. Como bien dice Roberto, hoy en día en Chile en particular, en el mundo entero, pero en Chile en particular estamos enfrentando varias situaciones ya desde el año pasado que se están repitiendo y que hacen volver al tapete la pregunta de, bueno, los bajáis, ¿cómo nos relacionamos con el tema político? No solamente el tema político partidista, pero en general con la política, con el manejo social, con la participación en diferentes ámbitos. Y me pareció un tema interesante de profundizar juntos, de ir presentando, porque al final de cuentas es un aspecto de nuestro desarrollo comunitario e institucional que cada vez más debemos comprender y poder llevar adelante, porque ese es el llamado que se nos hace. Si pensamos en la carta más reciente de mayo de la Casa Universal de Justicia, el llamado es muy directo de hacernos cargo de las necesidades de la sociedad alrededor nuestro, no solamente de nuestras familias, de nuestros correligionarios, sino en general de la sociedad. Entonces, ¿en qué medida lo podemos hacer? ¿De qué manera lo deberíamos hacer? ¿Y con qué fundamento? Y preguntas como estas yo creo que hay muchas. Entonces, la esperanza hoy es comenzar a avanzar un poco en esa dirección. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que voy a presentar y mencionar ya las conocen, así que les pido disculpas si lo sienten un poco repetitivo o es algo ya trillado, pero son las bases y el marco que todos compartimos y que es necesario para poder tener un entendimiento a nivel individual, a nivel colectivo, comunitario, y también a nivel institucional cuando se nos llama ya sea a revisar un tema, a revisar una participación, o nos damos cuenta de que, bueno, algunos otros tienen un malentendido y está participando en áreas que de repente son más sensibles o simplemente donde no deberíamos estar participando. Ese tipo de preguntas, como ustedes también saben, se han repetido en torno a una comunidad en particular, que es la comunidad de los bahá'ís en Irán, donde más tiempo llevan, donde hay una penetración y una relación muy íntima con la sociedad en general, y donde regularmente han salido acusaciones de todo tipo. Entonces la Casa Universal de Justicia decidió atender a esa preocupación, a esas preguntas, y envió una carta en 2013. Y gran parte, si no es toda la presentación que voy a compartir ahora, está basada en esa carta y en los elementos que va presentando la propia Casa Nacional de Justicia sobre cuál es nuestro enfoque y nuestra participación en política. ¿Les parece? ¿Todavía no se queda nadie dormido? Vamos entonces. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. ¿Todos lo ven ahí? Súper. Entonces, como bien les decía, todo esto parte del mensaje o la carta de la Casa Universal de Justicia del 2 de marzo de 2013 a los bahá'ís de Irán. Y esa es una carta fundamental de conocer y de manejar, porque va presentando los elementos que conforman no solamente el marco de participación exclusivamente con el tema político-social, sino que engloba todo nuestro quehacer y nos muestra cómo encajan todas estas piezas de manera natural y orgánica. Y para eso, lo que la Casa Universal de Justicia primero hace es presentar brevemente cuál es nuestra perspectiva histórica
cuál es la visión de la historia que tiene la fe Bahá'í, luego cuál es el principio central o eje alrededor del cual se van armando todas esas comprensiones, y con eso entonces habla de cuál es nuestra contribución al proceso de construcción de civilización. ¿Se alcanza a leer lo que aparece en pantalla? ¿Sí? Súper. Esa contribución, la Casa de Justicia nos indica, se reparte o se divide o se maneja en dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con nuestro propio crecimiento y desarrollo como comunidad, y la segunda dimensión tiene que ver con nuestra participación en la sociedad en general. Y nos muestra, y creo que a lo largo de esta presentación lo van a poder ver muy claramente, que las dos están íntimamente ligadas. Entonces, la presentación que sigue el curso de la carta va a ir desarrollando cada una de esas áreas con mayor o menor detalle, ahí podemos ir manejándolo. Con respecto a nuestra perspectiva histórica, ¿dónde estamos parados en la historia de la humanidad? Tienen derecho a prender el micrófono y hablar. ¿No es en la etapa madura? Exactamente. Entonces partimos entendiendo de que nuestra concepción de la historia es particular, tanto en el curso de la historia de la humanidad como la dirección que sigue esa historia. Y efectivamente tenemos plena convicción de que la humanidad ha alcanzado la etapa culminante de un proceso que ha llevado miles de años y que corresponde al paso desde nuestra infancia colectiva al umbral o al inicio de nuestra madurez. Todavía no hemos llegado a la madurez, estamos en ese umbral inicial. Y ese es el punto inicial desde el cual miramos todos los procesos en los cuales estamos involucrados. Sí. Y entendemos y reconocemos eso, la Casa de Justicia comienza a explicar de que muchas de las costumbres, prácticas, actitudes y hábitos que hemos tenido, que conocemos y que seguimos desarrollando, han quedado obsoletos frente a los imperativos o a las necesidades de una edad de madurez. Y eso es algo que creo todos manejamos y es bastante simple. Hay ciertas actitudes que son aceptables en un niño y que ya no son aceptables en un adulto. Lo mismo ocurre a nivel colectivo para toda la humanidad. Y en ese sentido entonces nos plantea de que en este momento de transición entre una fase hacia la otra, están interactuando dos procesos fundamentales. Y yo sé, son cosas que ustedes ya han visto y escuchado muchas veces, Dani. así que creo que no es necesario entrar en mucho detalle. Sole, apaga el micrófono. Sí. Disculpa. Tal vez eso. Gracias. Esos dos procesos los conocen. Uno es el proceso destructivo, y la Casa de Justicia, de hecho, entra en detallar algunos de esos procesos destructivos. Creo que en este momento no es necesario mostrar todo ese detalle, pero es visible y evidente todo a nuestro alrededor, en todas las dimensiones de la vida humana. El otro proceso es el proceso integrador, y nosotros nos esforzamos conscientemente para alinearnos con las fuerzas asociadas a los procesos de integración. Y ese es nuestro norte dentro de esa visión y esa perspectiva de la historia de la humanidad. Nos paramos frente a la historia mirando hacia los procesos de integración, no preocupándonos o mezclándonos con los de desintegración. Siendo esa la perspectiva, entonces, ¿cuál es el principio que viene a marcar esa madurez, esa edad de madurez de la humanidad? De nuevo, todos lo conocen, es el principio de unidad. El de la unidad de la humanidad, el cual debe imbuir todos los aspectos del planeta. Eso tiene una serie de implicancias muy profundas, y muchas veces cuando pensamos o hablamos acerca de la unidad de la humanidad, lo pasamos un poco por alto o porque lo damos por entendido. Sin embargo,
de nuevo, en la descripción de cuál es nuestra participación en todos estos ámbitos, la Casa de Justicia se toma el tiempo de detallarlos y de explicarlos. Primero nos dice, bueno, es una verdad que recibe amplia aceptación hoy en día y cada vez más, pero que eso no es suficiente. Indica de que se está dando un aumento en la conciencia en torno a ese principio y que es prometedor, pero que recién es el primer paso en un largo proceso. ¿Qué exige de nosotros ese principio? En primer lugar, exige un cambio en nuestra conceptualización de la cooperación. Y de nuevo, eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero la idea de cómo cooperamos entre personas y entre naciones debe reformularse. Y en ese sentido, entonces, la Casa de Justicia dice de que debe haber una reconceptualización total de todas las relaciones que sustentan la sociedad. Es un llamado muy desafiante, porque nos pide reconsiderar, reconceptualizar y replantear cómo entonces llevamos adelante todo tipo de relaciones, tanto a nivel del individuo, de la familia, de la comunidad, de la sociedad en general, de las naciones y de las naciones entre ellas. Y eso entonces, de manera lógica, implica un cambio orgánico mucho más profundo. Y un cambio que no solamente se da en el individuo, sino que se da en las estructuras de la sociedad. Hasta aquí vamos bien, creo que estamos viendo temas relativamente conocidos, así que por eso no me estoy deteniendo mucho en el detalle aquí, vamos avanzando, súper. Estando ese principio claro y teniendo esa perspectiva histórica también clara, la Casa de Justicia advierte de que toda esa transformación no se va a dar fruto exclusivamente de los esfuerzos de los bahá'ís. Lo cual es interesante. Por un lado, nos quita un poco el peso de encima de decir, bueno, nosotros no llevamos toda la carga. Primero, porque no sería razonable, y segundo, porque hay mucho más de lo que creemos que debe darse para poder llegar a esa transformación completa de la sociedad. Tampoco queremos imponer nuestra visión a la sociedad. Y eso es un aspecto importante de nuestro discurso, de nuestra participación y de cómo enfocamos esas relaciones cooperativas. Aportamos con nuestra visión, aportamos con nuestra comprensión, pero no la imponemos. Al final lo que se tiene que dar es una contribución de todos los participantes en todos los niveles, aunque sea en un grado mínimo. Y eso se va a dar de manera progresiva. Todo en esta fe se da progresivamente. Así que, obviamente, este proceso también se tiene que dar progresivamente en los distintos ámbitos de nuestra vida social. Entonces hay que tener paciencia, hay que reconocer de que no estamos solos en eso, y entonces la pregunta es, bueno, ¿con quiénes más vamos a participar y con quiénes más nos vamos a asociar para llevar adelante ese trabajo integrado? Pero antes de eso, la Casa de Justicia se detiene en considerar la primera dimensión. Si se acuerdan, les mencioné que hay dos dimensiones. Uno es el de crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad, y el segundo es de nuestra participación en la vida social. Antes de entrar en ese segundo, detalla y repasa en qué estamos nosotros los bahá'ís. Entonces, lo primero que plantea es que todos nuestros esfuerzos están enfocados en poder establecer ese patrón de actividad que nos permite llevar adelante el principio de la unicidad de la humanidad. No es algo adquirido, no es algo que ya tengamos, es un esfuerzo constante que debemos llevar adelante, tanto en nuestras actividades, por lo tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, como en nuestras estructuras administrativas. Y ese es el primer gran elemento, es cómo ponemos en práctica los elementos que reflejan ese principio. Y lo comienza a describir, y no vamos a pasar rápido por eso, pero lo basa en convicciones que tenemos con respecto a nosotros mismos. Esas convicciones, es una lista larga, así que no lo vamos a ver todo, pero tiene que ver con nuestra comprensión del alma racional y de
la eliminación de todo tipo de prejuicio, que esos prejuicios tienen que ver con la ignorancia y que solo se puede eliminar a través de procesos educativos. Por eso hacemos tantos esfuerzos en procesos educativos, es para poder eliminar de raíz la ignorancia existente y persistente hoy en día en la humanidad, de que la ciencia y religión son dos sistemas o dos fuentes de conocimiento a la que tenemos acceso, y que la una sin la otra queda completamente desequilibrada, de que la verdadera prosperidad requiere un equilibrio entre nuestras necesidades materiales y espirituales, y es inalcanzable mientras siga ese empuje del consumismo en nuestras vidas. Y la Casa de Justicia declara el consumismo como el opio del alma humana. No sé si les recordará alguna otra expresión similar del opio del pueblo. Bueno, la Casa de Justicia revierte esa expresión y declara de que el consumismo es el opio del alma humana. Y finalmente el concepto de justicia, el cual nos permite eliminar supersticiones y tradiciones que impiden la unidad a nivel global. A nivel individual, esta facultad de distinguir entre lo correcto y lo falso, pero a nivel social o global es lo que nos permite sobrepasar las barreras que impiden la unidad. Esa es una de las conceptualizaciones de justicia. Y finalmente, una de las convicciones que tenemos también es que el trabajo realizado en espíritu de servicio es una forma de adoración a Dios. Todo eso son algunos ejemplos de los elementos que nos permiten entonces encarnar en nuestras actividades y en nuestras estructuras administrativas ese principio de unicidad de la humanidad. En la medida en que los reconocemos, que los comprendemos y que los ponemos en práctica, entonces podemos comenzar a reflejar ese principio. Ahora, el trabajo que conlleva es un trabajo de doble transformación. La transformación a nivel individual, el llevar a la práctica en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno más directo, esos mismos principios y esas mismas comprensiones, y conlleva también sentar nuevas bases y nuevas estructuras sociales. Es reconvertir la sociedad. Y la Casa de Justicia declara simplemente que no es tarea fácil. Estamos avanzando en eso, pero no es simple. ¿Cómo avanzamos en eso? Simplemente dedicándonos a un proceso de aprendizaje a largo plazo. Y ahí de nuevo la Casa de Justicia se detiene en explicar cuál es ese concepto de aprendizaje y cómo el aprendizaje no es de nuevo un proceso inmediato, es de largo plazo, pero además requiere plantearse una serie de preguntas y de condiciones para ir aprendiendo conjuntamente e ir avanzando. Por lo tanto, la Casa de Justicia entiende de que ese principio es el eje, que los procesos de transformación individuales y sociales son lo que nos mueve en esa dirección, pero que se va a hacer únicamente a través de un proceso de aprendizaje. Las preguntas que comienza a plantear en torno al aprendizaje incluyen el de cómo nos reunimos siendo de distintas procedencias, cómo fomentamos un mayor grado de unidad de pensamiento y acción, cómo ayudamos a que todos participen, cómo administramos nuestros asuntos, cómo logramos de que hombres y mujeres se liberen de cautiverio de la pasividad y de otras actitudes negativas, ayudar a los jóvenes a que se levanten en una etapa crítica de sus vidas, y otras dinámicas como las dinámicas de unidad familiar, evitar sentimientos de alineación y de explotación, y reforzar procesos de toma de decisión en torno a la consulta. Todo eso son elementos sobre los cuales nuestras comunidades, a veces conscientemente y a veces un poco menos, están permanentemente aprendiendo. Y hemos dedicado las últimas décadas a aprender cada vez más. De hecho, si miramos un poco esos diferentes temas, vemos como el proceso del instituto y los diferentes instrumentos que se han puesto a nivel de la localidad, de la agrupación, de la región y de los países, permiten responder a esas preguntas y a esas reflexiones de aprendizaje. Ese es el proceso
en el cual la Casa de Justicia ha impulsado a la comunidad Bahá'í en estos años. Y para eso, entonces, la Casa de Justicia recuerda de que hemos adoptado un modo de funcionamiento que involucra acción, reflexión, consulta y estudio. Y en la medida en que somos capaces de alinearnos a ese modo de funcionamiento, el aprendizaje se da de manera más simple, de manera más fácil y se hace de manera más sistemática y nos permite entonces avanzar en la comprensión y aplicación de esos elementos que permiten establecer ese principio. Hasta aquí seguimos esa cadena lógica de diferentes elementos, espero. ¿Sí? ¿Va muy rápido? ¿Va muy lento? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ok, súper. Entonces, para poder hacer todo eso, la Casa de Justicia, y es interesante que lo diga así explícitamente en la carta, la Casa de Justicia establece planes globales. Y esos planes tienen un lema. Los últimos 25 años de planes en los cuales hemos estado involucrados, desde el 96 a la fecha, tienen un lema. Y ese lema es la creación de capacidad. Todo lo que la Casa de Justicia ha impulsado a través de los planes en estos últimas 2 décadas y media, antes ya venía también, pero ahora de manera más sistemática y concentrada, es ayudarnos a crear y desarrollar capacidad a nivel del individuo, a nivel de la comunidad y a nivel de las instituciones. ¿Capacidad para qué? Para avanzar en esos aprendizajes y para poder poner en funcionamiento ese principio de unidad. Obviamente, nuestro objetivo es avanzar significativamente en el proceso de entrada en tropas. Pero esa es una consecuencia de haber establecido todos estos otros elementos y de seguir profundizándolos cada vez más. Entonces, estos son algunos elementos macros del crecimiento y desarrollo de la comunidad Bahá'í. A continuación, la Casa de Justicia también plantea cuáles son los objetivos de esos planes. Por un lado está fortalecer los cimientos espirituales de pueblos y comunidades, el responder a algunas de sus necesidades sociales y económicas en la medida de las capacidades de la comunidad y a contribuir a los discursos predominantes de la sociedad. Creo que todos identifican y reconocen esos 3 ámbitos o esas 3 áreas que corresponden al espacio de expansión y consolidación, de trabajo de desarrollo socioeconómico o participación con la sociedad, y de el trabajo de participación en los discursos de la sociedad. El trabajo de expansión y consolidación lo identifica como el fortalecimiento de cimientos espirituales de pueblos y comunidades. Cuando pensamos en nuestras clases de niños, en nuestros grupos prejuveniles, en nuestras reuniones devocionales, en todas las actividades que llevamos adelante, incluyendo la fiesta de 19 días, las celebraciones de días sagrados y todo lo demás, tiene que ver con ese fortalecimiento de cimientos espirituales. ¿Por qué? Porque hoy en día es probablemente una de las mayores necesidades que tiene la humanidad, ese renacimiento espiritual más profundo. Y en ese sentido, entonces, el aspecto central de todo este proceso de aprendizaje es investigar acerca de las relaciones que unen el individuo, la comunidad y las instituciones de la sociedad. No solamente la comunidad Bahá'í, sino en general. ¿Cómo se dan esas relaciones? ¿Cuáles son las dinámicas asociadas a esas relaciones? Si hoy en día preguntamos de manera general qué tipo de relaciones existen, en general están definidas en torno a la competencia, a quien acumula más, a quien se destaca más por encima del otro. Y ese concepto, la Casa de Justicia lo descarta de frentón, indicando de que claramente no corresponde a la edad y a la época que estamos viviendo a nivel de la humanidad. Si estamos hablando de su madurez, el concepto de competencia debe dejarse de lado y ser reemplazado por uno asociado a interacciones armoniosas y a la cooperación. En torno al tema de cooperación, de hecho,
entra a detallar una tabla que Baha'u'lláh dirigió a la reina Victoria, en la que compara el cuerpo de la humanidad con el cuerpo humano, e indica cómo todas las células y todos los órganos del cuerpo cooperan entre ellos para lograr su objetivo. Y de la misma manera, la humanidad entera tiene que cooperar y colaborar. Te hago una consulta. Por favor. Dentro de los objetivos no me quedó claro explícitamente qué significa contribuir a los discursos predominantes. ¿Se refiere a lo que se está trabajando como Bahá'í? No, es contribuir a los discursos predominantes de la sociedad. Entonces, así como identificamos estos procesos integradores, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Y una de las primeras tareas que estamos llevando de manera sistemática es poder participar y colaborar con lo que denominamos los discursos. No el concepto de discurso como el de pararse a dar un discurso frente a una asamblea o una charla o algo así, sino el discurso como el concepto social de cómo vamos formando ideas, los llevamos a la práctica, a través de la experiencia descubrimos cuáles son los resultados y reflexionamos al respecto. Todo ese concepto más social de discurso, entonces intentamos participar de ellos. Es básicamente la labor de asuntos externos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, así como todos los esfuerzos que hacen individuos profesionalmente, en sus asociaciones, a nivel de barrio, o lo que podemos intentar hacer a nivel de una comunidad local cuando participamos con otras entidades, con la municipalidad o en diferentes espacios, y contribuimos una perspectiva Bahá'í, escuchamos la experiencia de los demás y intentamos colaborar en un resultado constructivo. De hecho, cuando hablemos de la participación en la sociedad, ahí vamos a profundizar un poquito más en ese aspecto de las cosas. Aprovecho, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay otro comentario que quieran hacer? También, por ejemplo, en esos encuentros interreligiosos también... Exactamente. Así es. De hecho, de ahí surgen muchas preguntas, a menudo más que respuestas, de decir, bueno, ¿cuál es el rol que tiene, por ejemplo, la participación interreligiosa? ¿Cuál es el rol que tiene la juventud en la sociedad hoy en día? Y así vamos descubriendo diferentes aspectos y facetas de ese desarrollo de la sociedad y del aporte que puede hacer la religión. ¿Sí? Tengo una duda respecto, al principio, a lo mejor lo vas a desarrollar más adelante, si es así me lo dices, porque se habla de que, bueno, se está trabajando con una organización, con un programa, estamos construyendo la comunidad Bahá'í con nuestros programas, que es el aporte de los Bahá'í digamos, para este nuevo orden. Pero también tú dices que la sociedad también, el mundo, el resto del mundo tiene que también participar y hacer su aporte. ¿Ese aporte cómo se va a dar? Eso no lo tengo claro. Eso es muy importante poder identificarlo, efectivamente. Los procesos de integración no son exclusivos del trabajo de la comunidad Bahá'í o de los Bahá'ís. Es más, si miramos históricamente, grandes cambios sociales se han dado independientemente de la acción directa de los Bahá'ís y de las instituciones Bahá'ís. La fuente de esos cambios la podemos relacionar e identificar en la revelación del Bab y Baha'u'lláh. Si se acuerdan en el video que lanzó el Centro Mundial el año pasado para el bicentenario del Bab, mencionaba como la noche en que se reveló su misión el Bab a Mullah Hussein, fue el mismo día en que se mandó el primer telegrama, y así como una comunicación espiritual a la humanidad, se comenzó a desarrollar todo el tema tecnológico y de telecomunicaciones en el mundo entero. Y hace ese paralelo de cómo la revelación divina también impulsa el desarrollo de las ciencias y la tecnología. De la misma manera, la revelación de Baha'u'lláh y del Bab, obviamente son revelaciones gemelas, impulsaron cambios sociales muy profundos que tienen vida propia. La emancipación y la participación de la mujer en asuntos de la sociedad pues va surgiendo a fines del siglo XIX y con fuerza a principios del siglo XX, con, que yo sepa, poca o ninguna participación de los Bahá'ís.
Sin embargo, podemos remontar el origen de esa chispa en la propia actuación de Tahereh en la conferencia de Badasht. Y así muchos otros temas, como los temas de descolonización, los temas de esclavitud. La carta de Baha'u'lláh a la reina Victoria al respecto es explícita, y tantos otros temas que hemos visto desarrollarse a lo largo del siglo XX no son resultado de nuestra labor directa, pero sí son fruto de la influencia transformadora de la revelación de Baha'u'lláh. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es cómo nos acercamos a esas fuerzas integradoras y cómo somos copartícipes en la construcción de una nueva sociedad. Porque muchas veces esas fuerzas son ciegas a su propio origen y a las fuerzas que los están impulsando. Nosotros sí tenemos claro cuál es ese punto de origen y cuáles son los principios que lo estructuran. Lo que nosotros no tenemos es ni los recursos ni la capacidad en este momento, y por eso entonces la Casa de Justicia nos está impulsando a desarrollar esa capacidad. Por eso el lema de los planes es el desarrollo de capacidad, a aprender. Por eso el elemento central es el aprendizaje sistemático en áreas donde no solamente nos desarrollamos, como estamos viendo aquí, sino que además aprendemos a aportar y a colaborar con otros participantes sociales. No sé si responde a tu pregunta. Yo creo que de alguna manera vamos a seguir viéndolo a continuación, pero es un punto importante. O sea, efectivamente, reconocer y ser, yo diría, positivos con respecto a todas esas fuerzas integradoras que hay en la sociedad y que muchas veces van mucho más allá de nuestra propia capacidad de influencia. Como Bahá'ís. No estoy hablando de la relación de Baha'u'lláh que tiene la influencia de transformar el mundo entero, pero como Bahá'ís en nuestra acción directa. Sí, eso también se habla mucho como del espíritu de la época, ¿no? Exactamente. Es como, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla sobre en términos como los que usamos nosotros, o sea, por ejemplo, la globalización, el nuevo orden. Entonces siento que es como algo que de forma indirecta empieza como a penetrar en todas las áreas de la sociedad, y que de alguna forma, en alguna medida, se van a ir como definiendo bien de acuerdo a cómo, bueno, la misma sociedad va a ir teniendo conocimiento acerca de la revelación de Baha'u'lláh. De ahí como que van a sintonizar todos esos temas así de... Exactamente. Absolutamente. Pero muchas veces van avanzando un poco a ciegas. Están intentando comprender hacia dónde van sin entender las interrelaciones que existen entre esos movimientos y esas fuerzas. Nosotros tenemos hoy día la bendición y la responsabilidad al mismo tiempo de comprender eso y de, por lo tanto, tener que colaborar y contribuir a que tome una forma cada vez más robusta para atender los asuntos de la humanidad. Y entonces, de hecho, relacionado con eso, lo que la Casa de Justicia plantea, hablando de cooperación y de conceptos fundamentales alrededor de eso, es explicitar el concepto de poder. Porque muchas de las dinámicas que se dan en torno al tema político y a las relaciones con la sociedad tienen que ver con justamente cuál es nuestra comprensión de lo que es el poder. Y lo primero que declara es debe abandonarse todo concepto de poder como dominio o como criterios de competencia, disputa, división o superioridad. Esa es una manera de comprender la palabra poder y de ejercerlo. Sin embargo, la Casa de Justicia de nuevo relaciona eso con una etapa inicial de la infancia de la humanidad. Sin embargo, existe el poder. Y por eso se indica que no se niega la presencia de poder. Pero ese poder debe intervenir en el ejercicio de la autoridad. O sea, es una facultad de la autoridad. Y también hace el paralelo con los poderes del espíritu humano. Por lo tanto, el concepto de poder no es solamente un ejercicio de autoridad, sino también es nuestro propio ejercicio
de nuestras facultades a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces habla del poder de la unidad, del amor, del servicio humilde, de las acciones puras, y se asocia la palabra poder con verbos como liberar, alentar, canalizar, guiar y facultar. Entonces es una redefinición del concepto de poder. ¿Y por qué es tan importante? Porque, de nuevo, dentro de nuestro propio crecimiento y desarrollo, estamos intentando comprender qué significa el ejercicio del poder y el liberar el potencial que hay en cada uno. Y ahí, entonces, indica de que se constituye como una capacidad ilimitada para transformar. Entonces, volvemos al concepto de transformación individual y colectiva o social, y que está presente en todos nosotros. El tema del poder es crítico después cuando analizamos el tema de la política, porque sigue siendo mal usado y mal interpretado desde esa perspectiva, y sigue siendo una fuente de conflicto y división. Con respecto a nuestro crecimiento y desarrollo, una de las conclusiones es que todavía nos queda un largo camino por recorrer y que no tenemos ninguna pretensión a la perfección. La revelación de Baha'u'lláh es perfecta, tenemos el ejemplo perfecto en Abdul Bahá, pero nosotros como individuos y como comunidad no somos perfectos y no tenemos ninguna pretensión al respecto. Estamos todos en este proceso de aprendizaje y avanzando en la mejor medida de nuestras propias capacidades. Y estamos conscientes de eso, y está bien. Pero lo que no se puede negar es la profunda inquietud por el bien de la humanidad. Todo lo que estamos haciendo, todas estas actividades, todos esos objetivos que recién mencionábamos, los hacemos por nuestra inquietud hacia el bienestar de la humanidad. No lo estamos haciendo con ningún otro propósito o fin egoísta o interior, sino que es efectivamente porque queremos ver y ayudar al avance de la humanidad en ese proceso de transición hacia su madurez. Eso nos ayuda a tal vez reconceptualizar o entender aún mejor en qué procesos estamos involucrados en este momento como comunidad. Y creo que es importante porque nos ayuda de nuevo a salir un poco de esa mirada de desarrollar actividades de manera dispersa o de manera un poco aislada y sentir de que el avance que estamos haciendo de repente es muy limitado, no estamos logrando las metas que quisiéramos, pero en realidad todos los esfuerzos que llevamos adelante, todas las actividades que conseguimos realizar, vienen a fortalecer y a nutrir estos procesos que describe la Casa Mundial de Justicia. Están enmarcadas en todo ese trabajo y nos corresponde simplemente continuar con el mayor ánimo posible. Eso es lo que nos permite crecer y desarrollarnos, es lo que nos permite aprender y enfrentar mejor las necesidades de la humanidad. De ahí entonces podemos comenzar a hablar de participación en la sociedad en general. Y lo primero que se plantea es que no pueden haber contradicciones. No debemos funcionar de una manera internamente en nuestro propio desarrollo y actuar de otra manera frente a un público más amplio o a otras agrupaciones o a otras comunidades. Nuestra actitud debe ser una y igual, debe ser coherente. Y disculpa. Y lo que hacemos o deberíamos hacer entonces es cumplir con los mandatos de Baha'u'lláh, simplemente. ¿Y cuáles son algunos de esos mandatos? Pues él nos dice, debemos relacionarnos con todos los pueblos y raza de la tierra con alegría y esplendor. No puede haber actitud de exclusividad o de encerrarnos entre nosotros mismos. Abdul Bahá explica de que por medio de la asociación y reunión encontramos la felicidad y el desarrollo individual y colectiva. A través de la asociación y la reunión. De nuevo, únicamente a través de esa conexión se puede lograr. Y finalmente, Baha'u'lláh nos recuerda que debemos preocuparnos fervientemente de las necesidades de la edad en que vivimos y centrar nuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos.
Eso de nuevo creo que hace eco a lo que veíamos en la Carta de Mayo del Caso Universal de Justicia, donde nos decía, bueno, estamos todos enfrentando una situación única en nuestra historia. Nuestra preocupación debe ser en cómo respondemos a las necesidades, en la medida de nuestras capacidades, en la medida de nuestros recursos, obviamente, pero las necesidades de todos. Y finalmente recalca la necesidad suprema de la humanidad es la cooperación y la reciprocidad. Entonces, así como venimos trabajando en el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad, de la misma manera enfocamos o enfrentamos la necesidad de relacionarnos con la sociedad en general. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo cada vez más, y algunas comunidades, disculpen, han avanzado más en esa dirección que otras, pero todas de una u otra manera, y en alguna medida lo estamos haciendo, es colaborar y establecer algún tipo de asociación con el deseo de transformar la sociedad y de fomentar la causa de la unidad, de promover el bienestar humano y de contribuir a la solidaridad mundial. Yo creo que uno de los aspectos en que más se ha visto ese avance aquí en Chile ha sido con la construcción y inauguración de la Casa de Oración, porque de repente, no únicamente por deseo nuestro, sino por el interés que causó, se comenzaron a multiplicar esas colaboraciones y a establecer cada vez más ese tipo de asociaciones. Y es un ejemplo claro de cómo hemos ido desarrollando nuestra capacidad para hacerlo y cuánto más recorrido tenemos que hacer para poder responder plenamente a ese espacio. Hablando de coherencia, se nos recuerda que los medios que usamos deben ser coherentes con los fines. Si nuestro fin es establecer la unidad, pues nuestros medios tienen que promover la unidad. No pueden causar disensión, no pueden causar diferencias ni contienda. También tenemos siempre cuidado en todos esos espacios de colaboración y en todas esas asociaciones de no sobrepasar ciertos límites. Uno de esos límites, ya se mencionó antes, es el de imponer nuestra visión a los demás. Tampoco imponer nuestra visión de la religión o de querer convertir a las demás personas porque están colaborando con nosotros. Es una invitación abierta, franca y honesta en el que todos participamos libremente y entonces tenemos que ser cuidadosos sobre eso. Pero al mismo tiempo, de manera generosa, intentamos compartir las lecciones que hemos aprendido con todos nuestros esfuerzos de construcción de comunidad y de la misma manera que los compartimos, también aceptamos gustosamente incorporar en nuestros esfuerzos el conocimiento adquirido a través de este trabajo. Y eso es algo que se ve también muy claramente en nuestras actividades, en elementos de nuestras estructuras, incluso institucionales, como vamos aprendiendo y vamos mejorando, porque estamos abiertos a escuchar y a recibir lo que los otros puedan compartir, siempre que sea coherente con nuestros principios, con nuestros medios y con los fines que tenemos, obviamente. En ese aspecto, siento que, bueno, ahí es importante también todo ese proceso de transformación individual, claro, porque ahí generalmente como todos estos aspectos que han contaminado o echado a perder los procesos sociales, ha sido por los defectos del mismo ser humano. Entonces, la tarea o sea, es gigante porque igual primero hay que desaprender y volver a aprender. Entonces, ese es el proceso que está haciendo en el fondo los programas educativos de la fe, porque estamos ayudando, porque nosotros mismos como adultos, que ya traemos instaurados ciertos vicios, nos ha costado
a pesar de tener el conocimiento y todo eso, nos cuesta. Entonces, por eso son tan importantes los procesos educativos en los niños, en los jóvenes, porque ellos todavía no están tan contaminados. Y bueno, ese es el gran trabajo que tenemos. Absolutamente, absolutamente. Por eso, la primera tarea es educarnos a nosotros mismos. Cualquier maestro que se quiera levantar a enseñar primero tiene que enseñarse a sí mismo y por lo mismo, intentar ser canales lo más limpios y puros posibles para poder transmitir ese mismo espíritu y ser coherentes. Ser coherentes. Pero tampoco podemos esperar ser perfectos para recién ahí levantarnos a trabajar. Entonces tenemos que ir poco a poco avanzando, y es en la medida en que actuamos que vamos perfeccionando esas cualidades y esas capacidades. Claro. Entonces es un ciclo donde avanzamos y vamos creciendo paulatinamente. Pero lo que mencionas es muy importante, o sea, hay que estar conscientes de esas limitaciones y no para paralizarnos, pero sí para poder trabajarlo y tener cuidado en cómo participamos y de qué manera exponemos lo que son ideas nuestras de lo que son las enseñanzas que estamos intentando llevar adelante. Claro. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Tiago, ¿Alguna pregunta? Diga. cuando dice un aspecto de nuestra contribución no puede contradecir el otro, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Se refiere a cómo el trabajo que hacemos de crecimiento y desarrollo de la comunidad Bahá'í, que tiene ciertos enfoques y ciertas líneas de trabajo y una cierta coherencia interna, no puede contradecir lo que hagamos con la sociedad en general. En el sentido de que si participamos en la comunidad Bahá'í en espíritu de apertura, con confianza, con una serie de características como las que hemos visto, esas convicciones que hemos visto, tenemos que aplicar las mismas en el momento en que vamos a participar con la sociedad. No podemos entrar en una contradicción de, bueno, en la comunidad Bahá'í no hay candidaturas en las elecciones y evitamos la murmuración, pero cuando estoy participando con la sociedad me lo voy a permitir porque, bueno, es otro ámbito. Entonces, dentro de la comunidad me comporto de una manera y frente a la sociedad me comporto de otra, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo o a nivel institucional. Eso, la Casa de Justicia advierte, no sería correcto, no sería Debe coherente. Entonces, ya, gracias. así como nos comportamos individualmente y comunitariamente, nos debemos comportar con el resto de la sociedad. Entonces, O sea, un ejemplo, perdón. Sí, dale. Un ejemplo claro en ese aspecto podría decir, por ejemplo, que yo me adhiera a un partido político. Exactamente. Entonces ahí dejamos de ser coherentes porque por un lado estoy hablando de unidad y de evitar todo tipo de división y por el otro estoy ingresando en un espacio donde hay exclusividad y donde se genera no solamente la separación, sino la contienda contra mis oponentes. Claro. Entonces ahí pierdo cualquier tipo de coherencia. Entonces, habiendo explicado todo eso, la Casa de Justicia hace una suerte de resumen de cuáles son los elementos esenciales del marco que da forma a nuestro enfoque hacia la política. Primero recuerda que la humanidad ha atravesado sus primeras etapas de evolución y ahora está ante el umbral de su madurez colectiva. Si se acuerdan de esa perspectiva histórica que tenemos del desarrollo de la humanidad. Ese es el primer elemento. El segundo es ese principio de unicidad, que es el distintivo, el sello distintivo de la edad de madurez. Entonces, si reconocemos de que estamos llegando a nuestra madurez colectiva, el elemento que distingue a la madurez, esa madurez es el principio de la unicidad. Que nos dedicamos a un proceso de aprendizaje, y por lo tanto esa es la actitud que tenemos frente a todas nuestras actividades, y animados
por el principio de la unicidad, exploramos el funcionamiento de un nuevo conjunto de relaciones. Relaciones entre individuos, relaciones entre familias, relaciones a nivel comunitario, relaciones a nivel de la sociedad. Redefinimos en base a conceptos como el concepto de poder del que hemos hablado, que ya no es competitivo, sino que es cooperativo, y todos esos otros principios y convicciones que se mencionaron antes. Entonces, eso es lo que nos ayuda a redefinir las relaciones que estamos intentando establecer, pero también con las cuales queremos participar. Entonces, donde encontramos un eco a esos principios, entonces gustosamente podemos participar. Y que finalmente tenemos la confianza de que esa concepción revisada del poder puede cimentar el conjunto de relaciones deseadas en una visión de un mundo que es beneficiaria de la rica diversidad cultural de la humanidad y no se atiene a líneas divisorias. Entonces, cuando estamos pensando en el mundo de la política, y no de la política partidista únicamente, de nuevo, la política también entendida como la acción de la política hacia la sociedad y de todo lo que implica, lo que nos atrae o con lo que estamos más alineados es aquello que beneficie la diversidad de la humanidad y que no se limite por líneas divisorias. Eso ya nos da un primer piso muy claro de dónde participamos y con qué nos asociamos. Y ahí entonces, la Casa de Justicia hace algo que yo diría no hace muy frecuentemente, pero comienza a hacer un listado muy claro de lo que hacemos y lo que no hacemos. Y nos dice, los bahá'ís no buscamos el poder político, tampoco aceptamos cargos políticos, ni nos afiliamos a partidos políticos. Así de categórico. Cuando dice no aceptamos cargos políticos, sí podemos aceptar cargos de tipo administrativo o técnico con un gobierno. Eso no está, con un gobierno o con el Estado, ¿no? Eso no está prohibido. Pero no cargos políticos o de confianza política. Respetamos a quienes deciden ir tras sus aspiraciones políticas, lo cual es muy válido, especialmente si es con un deseo de servir a su sociedad y a la humanidad, pero nosotros como bahá'ís no lo hacemos. Vemos al gobierno como un sistema para el mantenimiento del bienestar y el progreso ordenado de la sociedad. Y eso entonces despierta o debería despertar en nosotros un respeto y un cuidado hacia nuestras relaciones con los gobiernos del mundo y un cierto comportamiento en ese sentido. Todos y cada uno de los bahá'ís acatamos las leyes del Estado en que residimos, siempre y cuando no pasen a llevar nuestras creencias religiosas internas. Entonces ahí también vamos a ser ciudadanos respetuosos de la ley, siempre y cuando haya un respeto también hacia nuestras creencias. No tomaremos parte en ninguna instigación para derrocar un gobierno, espero que eso esté claro. No. Tampoco interferimos en relaciones políticas entre gobiernos de distintas naciones. Así que el Real de Cancha es bien clarito a ese nivel. Pero también hay un recordatorio para los gobiernos. Dice, los gobernantes de la tierra tienen obligaciones sagradas que cumplir con respecto a sus pueblos, que deben considerar el tesoro más preciado de cualquier nación. Diga, Hervé. Aquí nada más que un comentario especialmente en relación a lo que el mensaje está dirigido a los bahá'ís de Irán. Y acuérdense que los bahá'ís de Irán estaban y están siendo perseguidos, por lo tanto, oficialmente por el gobierno. Y aún así, la Casa de Justicia insiste en que aún en esas condiciones, nosotros de ninguna forma deseamos o buscamos de alguna forma derribar o cambiar o desestabilizar a ese gobierno, por malo y por terrible que sea. Nada más que ese comentario para también situar en relación a lo que es el mensaje a quien va dirigido.
Es muy necesario ese recordatorio. Si se acuerdan, al comienzo les mencioné algunas preguntas que se hacen en torno a nuestra participación en la política y la posición que tenemos sobre ese tema. En el caso de los bahá'ís en Irán, no son preguntas en general las que se hacen, sino son acusaciones. Y acusaciones de diferentes tipos, de que están coludidos con algunos otros regímenes, de que tenemos motivaciones políticas propias, de que somos agentes de potencias extranjeras. O sea, hay una serie de acusaciones que se hacen regularmente y públicamente en contra de los bahá'ís de Irán. Y por lo tanto la aclaración que recién hacía es importante, porque a pesar de eso, nuestra posición es la de obedecer siempre y cuando nos inflijan nuestras creencias religiosas. Y finalmente, indica de que nuestro esfuerzo está dirigido hacia mantener estándares de justicia, de confrontar desigualdades hacia nosotros y hacia los demás de manera amplia, pero únicamente a través de los recursos legales disponibles. Y en ese sentido evitamos cualquier forma de protesta violenta. Así que de nuevo, así como no derrocamos gobiernos, tampoco participamos de protesta violenta. Y al final de cuentas, lo que nos motiva es ese amor que tenemos por toda la humanidad, el cual no va en contra de, como dice aquí, el sentido que debemos sentir para emplear nuestra energía en el servicio de nuestros respectivos países. O sea, el amor por la humanidad no impide, y de hecho debería motivar o potenciar el servicio que brindamos a cada uno de nuestros países, donde sea que residimos. Y con eso entonces la Casa de Justicia va concluyendo, indicando de que, protegida de los intereses contrapuestos de naciones y partidos políticos, la comunidad Bahá'í puede desarrollar su capacidad para contribuir a los procesos que promueven la paz y la unidad. Al final de cuentas, en eso estamos, ya sea que nos estemos enfocando en nuestro desarrollo comunitario propio o en nuestra participación en la sociedad. Nuestro deseo es contribuir a los procesos que promueven la paz y la unidad. Y la única manera de hacerlo, creemos, es estando aislados de esos intereses, ya sean nacionalistas o de partidos políticos. Obviamente, este trabajo no está exento de desafíos y requiere, entre otras cosas, una integridad inquebrantable, una rectitud de conducta indestructible, una claridad de pensamiento que no se puede ofuscar y un amor a la patria que no se puede manipular. Y con eso la Casa de Justicia cierra indicando de que sus oraciones van dirigidas a que seamos capaces de compartir y dar a comprender cada vez más esa visión de nuestro desarrollo y de nuestra participación hacia todos nuestros congéneres, y que nosotros mismos seamos capaces de llevarlo adelante con cada vez mayor fuerza. Con eso, muchas gracias. Esa era la presentación que les tenía preparado para hoy. Quedamos aturdidos. Muy buena Muy bueno. la presentación. Muy buena, Tiago. Buenísima, Felicitaciones. Tiago. Muy Pero grande el buena. desafío. muy instructiva. Muy bueno. Hay cosas claras, hay muchas cosas que la tiene clara uno, pero aquí se aclaran más otros, digamos, conceptos. Muchas. Así que estuvo muy buena, me gustó. Tiago, Felicitaciones, congratulations, como decimos en inglés. Odil, ¿ibas a decir algo? sí, que Tiago puede compartir su presentación a los que Con mucho quieren. gusto. Entonces, yo pienso que lo podría mandar a Sandra, que es nuestra secretaria, y los que necesitan piden a Sandra que lo mande al email, porque es un PowerPoint, ¿no? ¿Ok? Pero
hay más sobre ese tema, es que yo estoy grabando esta presentación, por lo tanto, después oportunamente la voy a poner en YouTube. Entonces, no solamente se puede ver el PowerPoint, sino que también la presentación en sí y la participación de todos. Claro. Entonces, quizás más dinámico que solamente la presentación en sí. Quedamos como pensando. Muy bien. Sí, quedamos. Uno que nos abre Ay, qué lindo techo. un panorama mayor. Lo interesante es que como que da todo un orden y cómo va todo involucrado, todo va entre sí, digamos. Todo encaja. Ahí vemos cómo la Casa de Justicia no está improvisando en el trabajo que lleva adelante y los planes que nos ha planteado y propuesto, sino que es todo un trabajo muy gradual, paulatino, que nos está llevando en una dirección muy certera, pero que todos los elementos mantienen esa coherencia y esa integridad interna. Y una visión no solamente coherente, sino que una visión a largo plazo que tiene una dirección bien clara. O sea, no es que se está tratando de ir por un lado a ver, no después por el otro, intentando diferentes cosas, sino que sabemos dónde vamos y sabemos cómo vamos, y la Casa de Justicia efectivamente nos indica en todo momento el camino. Espectacular. Así es. En la medida en que vamos, o sea, que va cambiando las situaciones, nos van enviando estas guías especiales en donde tenemos que ir enfocándonos en diferentes áreas. Y lo otro que yo, mi opinión muy humilde, pienso que mientras más uno aprende, más enraiza sus conocimientos y es más difícil poder caer en el barro en que estamos en este momento rodeados de puro barro. Entonces, ¿cómo mantenernos limpios de esa mugre que nos bombardean a diario? Y cómo poder sacudirnos de eso que nos enloda a diario. Y esa forma de sacudirnos es a través del conocimiento que cada uno pueda adquirir a través de las lecturas o de los libros del instituto o de las meditaciones, oraciones, etc. Así que es un maravilloso momento de poder salir adelante en estos momentos. Gracias, Tiago. Has aportado con unos buenos tips. Lo que mencionas es muy, muy relevante. Hoy en día nos vemos enfrentados aquí en Chile a situaciones muy desafiantes, donde las personas están sufriendo, donde muchas veces no saben hacia dónde dirigirse para responder a necesidades de lo más básico, y como individuos, como bahá'ís, como comunidad, incluso como instituciones, también nos puede llegar esa misma duda, esa misma confusión. En la medida en que somos capaces de volvernos hacia las guías de la Casa de Justicia, de estudiarlas juntos como lo estamos haciendo ahora y como ustedes lo hacen regularmente, recién a partir de ahí podemos comenzar a levantar la cabeza y ver un poquito más claro. Porque si no caemos en el riesgo de responder a la urgencia del momento, a la desesperación, a la presión de las situaciones, y de perder un poco ese norte que nos está dando tan claramente la Casa de Justicia. Entonces es muy necesario y como tú dices, nos permite elevarnos un poquito del barro en el que estamos. Así que gracias. Creo que Pepe había levantado la mano. ¿Querías decir algo? Sí, en el fondo quería, no sé, no aportar, sino que es lo que todos sabemos, que el plan de Dios es uno solo para el hombre y se va a cumplir sí o sí con Bahá'í o sin Bahá'í, con católicos y católicos. Se cumple.
Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que esta vez sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo único que tenemos. ¿Qué hacemos nosotros para el nuevo orden? ¿Qué estamos aportando para el nuevo orden mundial? Y ese es un trabajo, como tú decías, personal y colectivo entre nosotros. Tenemos que educarnos, educar y enseñar. Y esa es nuestra labor fuerte, porque somos muy pocos para cambiar todo esto, pero el discurso, digamos, el discurso de la sociedad civil, hay palabras que son de la fe, por ejemplo, porque el mensaje divino queda en el ambiente, en el subconsciente del ser humano está, por lo tanto adopta palabras y se hacen cosas, dice, mire, están haciendo algo que dice que es lo que la fe dice. Indudablemente, si está en el subconsciente, esto sea, el cambio se va a hacer sí o sí. Ahora nosotros sabemos qué estamos aportando, porque somos Bahá'í y tenemos el privilegio de saber qué es lo que viene y qué es lo que voy a aportar. Eso, amigos. Gracias. Muchas gracias. Tiago. Diga. Sí, a mí, a mí de la presentación que me encantó, porque de alguna manera igual te ordena un poco, te entrega una perspectiva histórica y de alguna manera te sienta un poco las bases hacia dónde vamos, qué es lo que estamos construyendo. Y yo creo, para mí fundamentalmente, creo que el proceso fundamental en esta construcción es la acción individual, es mi acción. Yo puedo ser un tipo súper sabio, saber mucha información, pero si no tengo consecuencia entre lo que digo y lo que hago, eso se pierde absolutamente. Que es un poco lo que le está pasando a nuestros libros hoy día, porque yo veo peligrosamente que la falta de liderazgo enorme. Y ahí nosotros tenemos una gran oportunidad, ser consecuentes, ¿ya? Hoy día, si alguien pregunta, de hecho el debate dice, ¿qué líderes tenemos? No tenemos líderes. Hoy día hay solamente la autoridad del poder, pero no hay liderazgo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad también nosotros de crear nuestro propio espacio en el sentido de ser consecuentes y ayudar a la gente. Hoy día pareciera ser que todo el mundo que critica y hoy día es deporte nacional, o sea, todo el mundo emite una opinión, ¿ya? Y en eso tenemos que ser bastante mesurados también. Todos tenemos una opinión, pero tenemos que saber darla y va con fundamentos, ¿ya? Y en un ambiente que cree unidad y no disociación y no otro tipo de sentimientos. Así que lo digo principalmente porque se nos vienen momentos bastante duros, ¿ya? Y tenemos que marcar un poco la diferencia, principalmente. Quiero agradecerte, realmente me encantó la presentación. Ojalá la podamos compartir, tener, porque yo creo que hay que volver a mirarla porque hay otras cosas muy interesantes. Así que muchas gracias, de verdad que fue una jornada muy especial. Lamento que no haya habido más público, pero de lo poco bueno, ¿ya? Así que me quedo con esa tranquilidad. Pero me encantó, me gustó mucho. Felicitaciones. A mí me encantan los grupos en que podemos participar. Cuando son decenas o centenares, da una sensación rica de mucha gente, pero al final la interacción es mucho más limitada. Y nada, tenemos tiempo y espacio para poder repetirlo si es necesario o buscar otros momentos con otros públicos, con mucho gusto. Y me encanta el enfoque local que ustedes le dan a estas actividades, porque es una conversación continua al final. No es simplemente la presentación de hoy y quedó guardada, espero yo, sino que nutre muchas otras consultas, muchas otras consideraciones y pueden seguir con eso. Voy a compartir la presentación con Sandra con mucho gusto. Voy a incluir la carta para que esté el original. Al final también es importante tener la guía misma a mano. Y después, cuando suban a YouTube el video, y con toda la vergüenza que me da, lo pueden aprovechar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Nosotros estábamos anodados ahí. Muy bien, amigos. Recuerden que está regalando torta o unas galletitas o algo. Una galletita, sí, con mucho cariño. Pero una galleta no, tiene que ser para todo, hombre. Por cada uno me voy a comer una, así que para que eso, le llegue a usted. Parecía una hostia. Sí.
Santo Padre. Parecía. Voy a comulgar por ustedes. Eso. Perfecto. Buenas noches a Que todos. estén bien. Entonces, Un abrazo. Chao. Muy bien, abrazo, muchas gracias a todos. Gracias, Tiago, por todo. Gracias a todos. No he sacado foto. La foto. Saqué una Agarra foto. foto, saquen foto Sácala. antes que me vaya. Saldrá Que en aparezca el la video. Gaby. Saldrá en el video. Es que nada. Ah, me olvidé. Puedes sacarla. Ay, la Mari Carmen sonríe. Es que Pero está Raúl ponte. cerca. Absolutamente. Va a salir con la cabeza allá abajo. Inmejorable. Chao. Las fotos Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Bien, chao, chao. Chao, chao. buena lluvia.